Hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha dado el Señor de conectarnos por las redes sociales y vamos a empezar esta escuela dominical. Vamos a leer el Salmo 84, 2 versículos nomás, del Salmo 84. Aleluya. Amén. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Ahora el hermano Elisamán con nosotros. Bien, entonces vamos a orar para presentar este culto de escuela dominical, nuestro culto. Somos Ipuy Carvajal en la ciudad de Bogotá, invitando a todos nuestros hermanos a que nos reunamos y que estemos unidos en espíritu en este momento, como lo dice la Escritura. Un Señor, una fe, un bautismo, un cuerpo, un espíritu. Vamos a estar unidos en este momento, celebrando nuestra escuela dominical, dándole gracias a Dios y a la vez para orar por algunas necesidades que seguramente hay mucho por qué orar. Así que vamos a orar. La hermana Noelva dirige la oración. Señor Jesús, maravilloso y santo, gracias te damos, Señor, por este momento, Señor, que nos has permitido estar en este lugar. Dándote gracias, Señor Jesús, maravilloso, Señor Jesucristo. Te pedimos que tú nos ayudes, que tú nos bendigas y que todo sea para la gloria tuya, Señor, conforme a su voluntad, Señor nuestro. Bendito es el Señor de la gloria. Aleluya. Bien, gracias a Dios, porque dice que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Así que estamos hoy estrenando misericordias. Son nuevas, son frescas. Hay bendiciones. En medio de las dificultades y de las muchas luchas que hay en la vida y tantas zozobras y oscuros nubarrones, sin embargo podemos contar con la compañía del Señor. Cuando Él resucita de la tumba, lo que Él dice es: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Podemos creer esa palabra, creer esa promesa como verídica. La dijo el que no miente, el que no engaña. El Señor está con nosotros para ayudarnos. El Señor está con nuestro pueblo, con nuestra iglesia, con la iglesia en Colombia, con la iglesia en el mundo. El Señor está tratando de ayudar a todos con su presencia y con su santa bendición. Así que, después de esto, agradecerle porque pues en la iglesia hemos reportado sanidad, nos han reportado sanidad y bienestar. Los hermanos están alentados, la iglesia ha estado obedeciendo las orientaciones de las autoridades y todos, gracias a Dios, estamos bien. Se han estado recogiendo algunos dineros para ayudar a personas necesitadas de nuestra congregación, para ayudar con algunos mercados para personas que los necesitan. Quiero agradecerle a los hermanos su generosidad y bondad. Gracias, hermanos, Dios los bendiga y el Señor los multiplique y les aumente toda clase de bendición. Pues la Biblia dice que hay quienes reparten y les es añadido más. Y el Señor Jesús dice que la Escritura, que más bienaventurado es dar que recibir. Dios bendice al dador alegre. Así que gracias, hermanos, Dios los bendiga.
por ayudarnos, por acatar nuestras orientaciones, por estar siempre prestos y lícitos a colaborar en lo que sea necesario y ayudar a los hermanos que tengan de pronto alguna necesidad, alguna estrechez o que hayan perdido sus empleos, su trabajo. De otro lado, quería también anunciarles, el presidente hacía un anuncio esta mañana y quiero transmitirlo sobre la convención que se celebrará esta semana. Dice que los días lunes, martes y miércoles serán días de ayuno y oración. Y que el día jueves habrá culto a las 3 y 6 de la tarde. El viernes igualmente habrá culto a las 6 de la tarde, a 3 y 6 de la tarde. Y el sábado a las 5 de la tarde y domingo a las 5 de la tarde, y las estarán transmitiendo por las redes sociales. Ya nos enviarán el link y ya nos indicarán cómo los podemos encontrar y cómo podemos estar conectados a nivel nacional, todos a nivel nacional, cómo podemos estar conectados. Así que vamos a estar muy pendientes de esta información. De alguna manera la estaremos también llevando por este medio, por la página de la iglesia o por WhatsApp. La estaremos llevando y poniendo en conocimiento de nuestros hermanos. Así que esta semana va a ser una semana de mucho trabajo y trabajo espiritual. Como predicadores en la convención estará el hermano Crossley, además de otros predicadores del nivel nacional. Así que estamos invitando a la congregación para que esté muy pendiente de todo lo que tiene que ver con este anuncio que estamos transmitiendo en este momento. Y para empezar nuestro tema, nuestra enseñanza de escuela dominical, nuestra disertación de la palabra de Dios, quiero hacer dos lecturas. Una la encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, y la otra lectura la encontramos en el primer libro de Samuel, el capítulo 13. Vamos a ponerle un título para ubicarnos bien y para que se nos quede como bien grabadito en la mente el tema de hoy, y lo vamos a titular El poder de la unidad. La unidad. Dice la Sagrada Escritura en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2 y el versículo 40 al 42. Y los trasladamos luego al versículo 46 y 47, dice la Biblia: y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Leemos el 47, dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Entonces, esa parte final es como la continuación de lo que dice el versículo 42, perseveraban
en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Así como nosotros hoy perseveramos en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el Espíritu, en la palabra y a través de este medio que Dios nos ha provisto para llegar hasta sus casas. Seguidamente nos trasladamos al primer libro de Samuel, el capítulo 13, donde la escritura dice, el versículo 5, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Mimas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Bien, entonces lo que encontramos aquí es una guerra, dos pueblos rivales, muy lejanos en costumbres, en cultura y en fe. Y una guerra muy desigual. Saúl, el rey de Israel, dice que solo pudo reunir 3,000 hombres contra un ejército de 30,000 carros y de muchos miles de hombres, de guerreros, de pueblo armado, listos y con una moral muy en alto, dispuestos para la guerra. Se presentaron algunos problemas en el campo de batalla o allí en el campamento. Dice la Biblia que sucedieron varias cosas ante las dificultades que presentaba el ejército de Israel. Dice que el ejército comenzó a desertar, los soldados comenzaron a desertar. Unos se escondían en cuevas, otros en pozos, en peñascos, en rocas, en cisternas. Se desertaba la gente. Otros se trasladaron a otros países, a otras regiones, a otros pueblos extranjeros, tratando de esa manera proteger su integridad, protegerse y escapar de una guerra cruenta y feroz que ya se avecinaba. Los pocos soldados que quedaron al lado de Saúl, dice la Biblia que iban tras él con mucho miedo y temblando. A eso se añade una cuestión más. El profeta Samuel le había dicho a Saúl, le dijo, ve y espérame 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Siempre acostumbraban el ejército de Israel a hacer un sacrificio, algo así como lo que hoy llamamos un culto de adoración, de alabanza, pidiendo el favor de Dios antes de ir a la guerra. Y eso lo adelantaban los sacerdotes.
o un profeta, como en este caso. Y era el profeta Samuel el encargado de adelantar y celebrar el sacrificio. Pero cuando Saúl vio que el pueblo se desertaba y que las filas de su ejército quedaban cada día más vacías, entonces dice la Sagrada Escritura que él mandó traer animales y él adelantó, celebró el sacrificio. Cuando terminaba de ofrecer el sacrificio, llegó Samuel, el profeta, y le dijo: ¿qué has hecho? Locamente has hecho. El rey había cometido un grave error, además de los problemas que ya tenía, agregaba uno más. Entonces, lo que sabemos es que en una crisis es necesario estar el pueblo unido. Cuando hay una crisis, las familias se unen, las personas se unen, las naciones logran reunir sus equipos, sus fuerzas, sus capacidades para tratar de enfrentar unidos algún peligro externo. Pero qué grave cuando en un momento de peligro todo el mundo está desbandado. Unos tiran para un lado, otros tiran para otro. Y todo el mundo no está corriendo hacia diferentes puntos y sitios sin un orden, sin un horizonte, sin un norte y sin una meta o camino establecido. Qué grave esto. Lo que la Biblia nos enseña es que la unidad constituye una fuerza omnipotente, una fuerza grande, una fuerza muy poderosa. La unidad la definimos como la propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse ni fragmentarse sin alterarse o destruirse. O sea, cuando hay unidad, se genera una consolidación tal y una unidad de qué dimensiones que sería imposible dividirla, fragmentarla o que se altere o que se destruya. Pero lo que encontramos aquí es un desorden total que definitivamente está señalando un desastre inminente, desastre total. Pero hay otros problemas más que se añaden en esto. Dice la Biblia que los israelitas que dominaban, los filisteos que dominaban sobre el territorio de Israel, dice que ellos se habían llevado, habían secuestrado a los profesionales, a los artesanos, los herreros, para que los israelitas no pudieran construir sus armas, sus flechas, sus espadas y sus lanzas. Entonces, cuando llegó el día de la batalla, solo habían 2 espadas y seguramente 2 lanzas, porque solo Saúl y Jonatán, su hijo, las tenían. El pueblo solamente estaban armados con garrotes, con piedras y con el poco ánimo o valor que le quedaba, porque todos estaban medrosos y temblando. La Biblia establece
unas leyes para la guerra. Y dice que cuando Israel fuera a la guerra, dice que los oficiales se presentaban delante del pueblo diciendo: ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. O sea que el que había construido casa y no la había estrenado todavía, entonces ese era un motivo suficiente para que no fuera a la guerra. Luego dice: ¿y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. ¿Qué quiere decir? Que ya unos habían desertado, escondiéndose en cuevas en todas partes, y se habían ido. Habían quedado unos pocos, pero estaban temblando de miedo. Entonces los generales tenían que decir: ¿quién tiene miedo? ¿Quién está temblando? ¿Quién es pusilánime? Váyase. Se hubieran ido todos. Todos. Y no hubiera habido un solo soldado capaz de enfrentarse al enemigo. Amén. Para defender sus valores, para defender su patria, para defender las leyes de su pueblo y para sacar la cara por el nombre de su Dios. Todos se hubieran ido, nadie, ninguno hubiera quedado. Entonces, lo que la Sagrada Escritura nos está diciendo en el libro de los Hechos de los Apóstoles es que debemos estar unidos. Ese es el propósito. Cuando una persona acepta a Cristo como su Salvador, recibe el Evangelio. El apóstol San Pablo dice que nosotros fuimos bautizados en un espíritu, en un cuerpo. Entonces lo que hace el Espíritu Santo es que incorpora a la persona que acepta el Evangelio, que acepta la doctrina apostólica, lo toma, lo incorpora el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y allí queda fundido, allí queda plasmada esa persona dentro de la iglesia. Amén. Es de la iglesia, es miembro de la iglesia, es parte de la iglesia, es parte del cuerpo de Cristo, pertenece al cuerpo de Cristo. Y queda ahí como un miembro de ese cuerpo para ser útil, para ser necesario, para ser importante, para ocupar un lugar dentro de ese sistema u órgano o cuerpo. Amén, amén. Entonces dice la Biblia, además, el final del versículo 47 dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué quiere decir? Que solo dentro de la iglesia, solo en la iglesia, por fuera de ella no hay salvación. Las personas tienen que ser añadidos a la iglesia, incorporados a la iglesia. Nadie puede decir: no, es que yo aquí nomás en la casa, yo no necesito iglesia, no necesito nada más, porque yo aquí en la casa. No puede, sí, señor, no puede ser salvo. La Biblia lo está diciendo. Usted necesita aceptar la doctrina apostólica y usted necesita ser añadido a la iglesia, pertenecer a la iglesia, ser parte de la iglesia, como único requisito apostólico evangélico para que sea salvo.
Y la iglesia no son las paredes, la iglesia son las personas. Amén. Son usted, hermano, que me escucha, y soy yo. Hay un hecho positivo, o vamos a mirar el negativo primero. Dice la Sagrada Escritura, volviendo al relato que nos enseña la Biblia sobre Saúl, dice la Escritura que además de los problemas que tenía Israel en el campo de batalla, tenían uno más, que su líder, el rey. Era un hombre que tomaba decisiones absurdas, decisiones torpes, era imprudente, actuaba de una manera muy mal, y sus vacilaciones generaba demasiada incertidumbre en las filas de su gente. San Pablo dijo alguna vez, si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la guerra? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el líder debe ser una persona muy mesurado, sabio, prudente, que se deja guiar de la palabra, que se deja guiar y dirigir del Espíritu de Dios, que sabe hacia dónde va, que tiene un norte definido. Por eso San Pablo dijo, mire, yo tengo una meta y me olvido de lo que está atrás y me extiendo a lo que está delante, a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. San Pablo tenía una meta, Moisés tenía una meta. En medio de todas las dificultades, la Biblia nos dice que él se sostuvo como viendo al invisible. El líder debe ser alguien que no vacila, que no titubea y que en medio de las dificultades tampoco le tiemblan las corvas. Hay que ser fuerte. Moisés le dijo a Josué, cuando ya pronto pasaban el Jordán para la conquista de la tierra prometida, le dijo, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Usted que me escucha, hermano, usted no puede ser cobarde ni salir corriendo cuando las cosas se tornan difíciles. Usted no puede ser un cristiano de las cosas fáciles, de todo lo fácil, que le gusta todo lo fácil, y cuando vienen las dificultades sale corriendo y huye. Usted tiene que ser valiente. La Escritura dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, peligro, espada. Ni lo alto ni lo profundo, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y también dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces tenemos que Saúl era un líder muy vacilante y le estaba haciendo demasiado daño, o le hizo demasiado daño a su pueblo con sus incertidumbres, torpezas y vacilaciones. En medio del fragor de la guerra, le prohibió a los soldados, bajo juramento, comer pan o beber agua. Era cuando más necesitaba el pueblo fortaleza, estar bien alimentado para poder resistir el peso de la guerra. Y él privó al pueblo de comer, de la comida, de la alimentación. Eso es un absurdo, eso es una torpeza. Al pueblo hay que alimentarlo, y alimentarlo bien, y al pueblo hay que permitirle que sea nutrido con la palabra de Dios, con buena palabra, con buena doctrina, con buena enseñanza, para que esté fuerte,
frente a las luchas y a las vicisitudes de la vida. Y un error más cometió, y es que bajo juramento prometió asesinar al líder estrella de la jornada. El líder estrella fue su hijo Jonatán, que mediante su capacidad militar, su estrategia y su arrojo, se lanzó de noche hacia el campamento filisteo y con su paje de armas lo atacó, generando una confusión y un desorden. Y los filisteos, en la oscuridad de la noche y en la confusión, tarabaron sus espadas, y entre ellos mismos se mataron, generando una gran victoria a favor de Israel. Y ahora Saúl, bajo juramento, dice asesinar a su hijo, matarlo, que era el héroe, era la estrella en esa campaña militar. Entonces, todas esas cosas dividen, todas aquellas incertidumbres generan desconfianza y desorden. Y estamos diciendo que la unidad es definida como la propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse, ni fragmentarse, ni alterarse o destruirse. Y hay un hecho positivo para subrayar en esta historia de Samuel, y es que cuando la guerra terció a favor de los israelitas, ya ahora los israelitas están armados con las espadas y las lanzas y las flechas de sus enemigos. Ya tienen mucha comida porque los almacenes habían quedado repletos de toda clase de granos y de leche y de miel. Ya los israelitas estaban abastecidos, había abundancia, el ánimo vaciado, el orgullo nacional había subido hasta tal extremo. Entonces los que se habían escondido en las cuevas comenzaron a salir de sus cuevas y a añadirse al ejército victorioso. Y los que se habían ido a otros países, a otros pueblos, comenzaron también a regresar para unirse también al ejército victorioso. Y al final tenemos que reportar gozo, alegría, unidad, victoria, prosperidad, bienestar, libertad para la nación. Amén. Habían sido libres, habían recobrado la libertad. Ahora la nación era suya. Ahora eran libres de su destino. Ahora sus familias estaban unidas y había abundancia, había paz, había alegría. La unidad tiene ese poder. Estamos diciendo, hermanos, que estamos viviendo momentos muy difíciles. Amén. El mundo está cambiando. Este mundo no es el mundo que yo viví en mi niñez o en mi infancia. Hay muchas cosas que han cambiado hasta este momento. Pero estamos mirando que a partir de ahora muchas cosas van a cambiar definitivamente. Y nosotros tenemos que preparar para esos cambios. Amén. Nosotros tenemos que prepararnos de la mano de la palabra de Dios y de la mano del Espíritu de Dios. Amén, así es. Prepararnos para aceptar los retos, para aceptar los desafíos. Como dijo San Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén. Entonces tenemos que prepararnos porque muchas cosas van a cambiar y no podemos ni escondernos en cuevas,
ni meternos en fosos, ni mucho menos salir corriendo para dónde, cuando tenemos muchas responsabilidades y muchas cargas. Podemos salir corriendo cuando tenemos hogares, familia, hijos, nietos, esposa, cuando tenemos responsabilidades a nuestro alrededor, cuando hay muchas personas que están mirando en nosotros. ¿Qué hacemos? Porque nos ven reír en medio de los logros y de las victorias. Y esas mismas personas que nos ven sonreír de satisfacción en medio de los logros y de los éxitos, esperan cuál es nuestra actitud en el momento de los fracasos, bueno, en el momento de la lucha, de la escasez, en el momento de la enfermedad, en el momento difícil. Ellos están mirando qué hacemos para imitarnos. Si salimos corriendo, seguramente ellos también correrán. Si nos escondemos en cuevas, seguramente les estamos dando el ejemplo para que hagan lo mismo. Pero si nos armamos de fortaleza, de fuerza, de valores espirituales, si nos llenamos del Espíritu Santo, Amén. Si nos fortalecemos en Dios, como dice Efesios 6:10, fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, entonces a ellos les vamos a infundir fuerza, les vamos a infundir valor y ánimo para triunfar, para vencer, como dice la Escritura, en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, es el momento de la unidad del pueblo del Señor. Hay demasiados peligros contra la libertad y en contra de la fe. Hay amenazas muy malintencionadas en contra de la doctrina. El diablo está muy enojado porque sabe que tiene poco tiempo. Y una cosa más, hermanos, Iglesia del Señor, pueblo cristiano, el Señor Jesús viene pronto. Amén. Dios los bendiga. Amén. El Señor los bendiga. Que tengan Amén. una semana maravillosa, una semana bendecida, victoriosa. Ánimo, hermanos. Adelante. Cuídense mucho. Guarden las instrucciones de las autoridades y estemos en casa, bendiciendo a nuestras familias, orando con ellos, cantando con ellos, riéndonos con ellos, mirándonos a la cara. Aprovechemos esta oportunidad para estar en familia y que nuestras familias se alimenten, se fortalezcan en Dios y en el poder de Amén. su fuerza. Vamos a orar para despedirnos, pidiendo bendición para nuestros hermanos, su economía, pidiendo por la salud, por el bienestar de la familia. Oramos por todos. Si de pronto hay algún enfermo, no he sabido. Sé que el hermano Antonio allá en el Porvenir estaba enfermito, pero hoy me reportaron que ya está sano, que ya está bien. La hermana Lilia me decía que viajó antes de la cuestión de la cuarentena, viajó al llano y me reportaba que ya va de mejor, que su salud ha evolucionado positivamente. Y agradecemos a Dios porque todos esos logros se consiguen con oración y con la unidad del pueblo del Señor. Amén. Orando los unos por los otros, siguiendo una misma regla y sintiendo una misma cosa, dice la palabra del Señor. Entonces vamos a orar por las necesidades, incluida la economía, el hogar, la familia, y orando por los enfermos, si hay por ahí, para que sean sanados en el nombre del Señor Jesús. Padre Santo, te damos gracias, Señor Jesús. Gracias te damos y te bendecimos en el nombre de Jesús.
Oramos en este momento invocando el nombre de Jesús, pidiendo por la economía, la prosperidad económica de nuestros hermanos. Ayúdalos, Señor, para que nuestros hermanos sean prosperados y bendecidos en su trabajo, en sus labores cotidianas. Ayúdanos a todos, Señor. También estoy pidiendo por la salud de nuestros hermanos. Bendígalos. Los que estén enfermos en este momento, en algún lugar, reciban la salud, la sanidad divina, como está escrito. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y por su llaga fuimos nosotros curados. Sean sanos de cualquier enfermedad y seamos protegidos de esta peste que afecta al mundo, que asusta al mundo. Guárdanos, Señor, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Guarda nuestra integridad, porque tú eres nuestro refugio y nuestro escondedero y nuestra torre fuerte. Guárdanos, salud, nuestros hogares, protéjanos, Señor. En su santo nombre te lo pedimos. Bendícenos, bendice las familias con bendición, con paz, con ánimo, con mucha fe, con mucha confianza en tu palabra y en tus promesas. Jesús viene pronto. Gracias, Señor Jesús. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Feliz semana. Dios los guarde a todos. Amén.